Siguiente ejemplo de teoría de exponentes. Calcula cuánto vale esta expresión. Acá hay 20 factores y ahí hay 10 factores. Para eso, mira, realmente lo que se va a hacer acá está basado en las leyes de exponentes. No sé si puedes notar que estos números que están acá, cada uno de ellos, realmente tú sabes que cuando no se ve tiene exponente 1. Vamos a ponerle. Entonces, si tú lo ves así, te das cuenta de que son bases iguales que se están multiplicando. Y tú sabes que cuando sucede eso, se pone una sola base y los exponentes tienes que sumarlos. Así. Tendrías que hacer eso. Pero ¿cuántos unos aparecen? Deben aparecer tantos como factores hay aquí. Debe haber 20 unos ahí. Y si tú sumas eso, 1 más 1 más 1, así, y lo haces 20 veces, hazlo si quieres, vas a ver que te va a dar 20. Y entonces ese sería el resultado del primero. En adelante tú puedes hacer como una regla práctica. Simplemente colocas esta base que se repite, lo colocas aquí, y aquí colocas la cantidad de veces que aparece. Aparece 20 veces, entonces lo pones acá. Así nomás lo haces. Entonces, esa regla práctica vamos a aplicarla ya. Si yo quiero saber de frente cuánto da eso, simplemente sería así. Colocas esa base y como exponente colocas cuántas veces aparece. Entonces, sería 10 el exponente. Por lo tanto, la expresión quedaría así. Entonces vamos a ver qué se puede hacer acá. Y acá nos damos cuenta de lo siguiente, mira. Si tú observas el de allá, este 16, tú lo conoces, vale 4 al cuadrado. Ahora, nunca te olvides que si tú a la base la modificas, hay que ponerle un paréntesis. Tiene su explicación de por qué se hace eso. Otro día te lo cuento, ¿ya? Y quedaría el 10 ahí afuera. Entonces, allá, tú sabes qué es lo que va a pasar. El exponente de adentro y el de afuera se multiplican. Y entonces quedaría 4 elevado a la 20. Y como tú ves, estos dos son igualitos. Y dos cosas iguales que se restan, eso sale 0. Y esa es la respuesta. Así se hace esto. Ya te traigo más ejemplos. Pero antes de irme, quiero darte este anuncio. Es el segundo sorteo que haré para los suscriptores de mi canal. Será el sábado 20 de abril del año presente. Lo que se va a sortear ese día va a ser un reproductor de música portátil. Ese sorteo va a ser en la página de internet llamada Sorteados. Tienes que enviar la captura de pantalla de tu suscripción al WhatsApp que se indica. Si es que envías entre hoy y el sábado 6 de abril de este año, tendrás doble opción para ganar. Puedes buscarme también en el Facebook con el nombre de esta cuenta, PitPit. Ahí lo vas a reconocer porque aparece el logo de este canal. Siempre coloco ahí anuncios para los suscritos. Entonces ahí nos podemos también comunicar mucho mejor. Nada más, ya sabes. Entonces te hago la invitación para que tú también participes. Eso es todo. Me voy. Ha sido un placer.